Antes que nada, quería agradecer la invitación a participar en un evento tan importante como el Congreso LARS 2020. Mi nombre es Alejandro Ventura, trabajo en un instituto privado llamado Cordis Instituto del Corazón en la República Argentina. El tema que me toca hablar es el rol de la estimulación fisiológica, beneficios e indicaciones actuales de las técnicas de estimulación del haz de His y sus variantes. Bueno, la historia de los marcapasos es una historia bastante larga, lleva 60 años prácticamente. En el año 1958 se hizo el primer implante en Suecia, el doctor Senning, y este fue el primer paciente al que se le implantó este marcapasos. Tenía 43 años y un bloqueo AB completo, y el paciente sobrevivió hasta los 86 años con diferentes recambios de marcapasos. Este fue el primer marcapaso que se implantó, y en ese momento la estimulación era lo que llamamos una estimulación fija y asincrónica. Ustedes ven las espigas del marcapaso que están totalmente en forma incoordinada con la estimulación auricular. En ese momento el objetivo del implante de marcapasos era preservar la vida. Es así que en toda la historia de los marcapasos, los resultados fueron excelentes. Se han salvado muchas vidas si uno tiene en cuenta que el pronóstico de un paciente con bloqueo B completo al año es una sobrevida menor del 50%. Sin embargo, a pesar de estos excelentes resultados, la historia siempre fue ir mejorando, porque es la historia del hombre y de la humanidad. Es así que llegamos a lo que llamamos hoy en día la estimulación fisiológica. ¿Cuáles son las condiciones que le pedimos para denominar una estimulación fisiológica? Tiene que tener tres condiciones: la estimulación con respuesta en frecuencia, conservar la sincronía aurículo-ventricular y mantener la sincronía inter- e intraventricular. Con respecto a la estimulación de respuesta en frecuencia, es fundamental que el marcapaso vaya variando la frecuencia, que pueda variar la frecuencia cardíaca, para así mantener un volumen minuto o gasto cardíaco en relación a las diferentes actividades que se desarrollan durante el día. Es así que con la función R, mediante sensores y acelerómetros, nosotros podemos determinar cómo poder variar la frecuencia del marcapasos. La otra condición era mantener la secuencia de contracción aurículo-ventricular. Es importante que la contracción de las aurículas esté relacionada con la contracción ventricular. Fíjese que el llenado ventricular es óptimo cuando hay una relación determinada entre la sístole auricular y la ventricular. Entonces, los marcapasos bicamerales pueden mantener esa relación. Y con respecto al otro tema, que es el más importante y más actual, es mantener la sincronía inter- e intraventricular. Cuando en condiciones normales, cuando el estímulo cardíaco pasa a través del nódulo auriculoventricular, entra en el sistema His-Purkinje y la velocidad de conducción es rapidísima y prácticamente se distribuye casi al mismo tiempo en todo el endocardio de los dos ventrículos. Esta gran velocidad de conducción hace que el QRS sea angosto, que dure como máximo 120 milisegundos, y que la activación tanto del septum como la pared lateral sea prácticamente sincrónica, casi al mismo tiempo. Sin embargo, cuando hay un bloqueo de rama izquierda, la activación es totalmente diferente. La activación de los ventrículos comienza en el ápex del ventrículo derecho y desde ahí se conduce al resto del ventrículo izquierdo por músculo miocárdico que no tiene velocidad de conducción. Entonces, primero se activa el septum y tardíamente la pared lateral del ventrículo izquierdo. Es así que el QRS es un QRS ancho, como se puede ver acá, y la contracción del septum en relación a la contracción de la pared lateral es totalmente asincrónica. Lo mismo pasa cuando implantamos un marcapasos en el ápex del ventrículo derecho.
Fíjese que nosotros estamos produciendo prácticamente un bloqueo de rama izquierda iatrogénico. La conducción es idéntica que en el bloqueo de rama izquierda, y el QRS también es ancho y prácticamente similar al de bloqueo de rama izquierda. Entonces, ¿cómo se ve la asincronía eléctrica? Se traduce en un problema mecánico. Fíjense que el septum y la pared lateral se contraen en diferentes momentos. Esto produce alteraciones hemodinámicas que llevan a una disminución de la eficiencia de bomba. Estas alteraciones hemodinámicas no solamente alteran la función de bomba, sino que también se ha demostrado que aumentan la mortalidad. Fíjense en este estudio donde los pacientes a mayor ancho del QRS, con pacientes con bloqueo de rama izquierda, mayor mortalidad, tanto la mortalidad total como la muerte súbita. Pero ¿cuáles son las consecuencias de la estimulación del ápex del ventrículo derecho? Lo que vimos antes era en el bloqueo de rama izquierda. En esta revisión publicada en el año 2006 de todos estos trabajos, donde se estimuló el ápex del ventrículo derecho, que es la estimulación habitual en casi todos los centros, lo que se vio es que la mayoría de los pacientes o disminuía la función del ventrículo izquierdo o empeoraba la clase funcional o tenían más arritmias. Y es así que durante los últimos años hay múltiples publicaciones al respecto en las revistas más importantes científicas en la materia, y todas llegan a la misma conclusión, que estimular el ápex del ventrículo derecho produce efectos deleterios sobre la función del ventrículo izquierdo. Es así que surge la terapia de resincronización cardíaca. En el año 94 fue publicado por primera vez la estimulación biventricular. Entonces se estimula con un catéter en la punta del ventrículo derecho y con otro catéter la pared lateral del ventrículo izquierdo a través del seno coronario. Entonces, lo que se logra es un angostamiento del QRS y se puede producir lo que se llama un remodelado inverso del ventrículo izquierdo. Esta terapia de resincronización cardíaca ha demostrado en múltiples trabajos y durante los años una mejoría en los parámetros hemodinámicos, ¿no es cierto? Una mejoría en los parámetros clínicos y también mejoría en la mortalidad. Pero ¿qué pasa? Hay un problema. Hay un 30% de estos pacientes que son no respondedores. Fíjense, acá en este gráfico vemos que antes del implante había un 70% de pacientes que estaban en clase 3, y después del implante todavía hay una mejoría, pero todavía hay 40% más o menos de pacientes que siguen en clase 3. Quiere decir que hay un índice importante de no respondedores. Las causas son varias, principalmente que no podamos colocar el catéter en una vena o en un lugar que sea conveniente para la estimulación. Podemos decir que la terapia de resincronización cardíaca no es fisiológica porque estimula desde epicardio a endocardio, tiene problemas para la estimulación diafragmática, hay áreas de necrosis que no son posibles de estimular en la cara lateral y hay problemas con las venas coronarias. Entonces aparece una nueva opción que es la estimulación isquiana. Los electrofisiólogos sabemos que podemos localizar el haz de His y estimularlo en esta zona, ¿no es cierto?, en la parte del vértice del triángulo de Koch, yendo en la parte superior del orificio de la tricúspide, yendo hacia el ventrículo. Fíjense, acá tenemos catéter en aurícula, en la punta, y este está en la zona de His. Esto fue publicado por primera vez en el año 2000 por Desmuk, y hay dos técnicas con las que se trabajan. Una es con catéter estándar de fijación activa y la otra es con catéter y vainas específicos. ¿Cómo es la técnica con catéter y vainas específicas? Sería una técnica que podríamos llamar de mapeo y estimulación del haz de His. Estas son las vainas.
algunas deflectables, otras ya tienen una curva preformada, y estos son los catéteres con el helicoide. Estos son de la marca Medtronic, que son los que más se utilizaron hasta hoy en día. Lo que se hace es un mapeo del haz de His, se trata de localizar el haz de His, y es posible estimular y capturarlo en forma selectiva, solamente capturar el haz de His, o en forma no selectiva, capturar el haz de His y algo de músculo del septum. Es así que la captura selectiva vamos a obtener un QRS que va a ser prácticamente idéntico al QRS normal, y en la captura no selectiva vamos a ver el QRS va a ser un poco más ancho y va a tener una onda pseudo onda delta. ¿Cómo se hace? Otro método sería el marcapaseo ventricular parahisiano. Este método utiliza un equipo que se llama Synchromax, que es un dispositivo para identificar en forma no invasiva la disincronía eléctrica mediante promediación de señales que provienen del septum versus la pared lateral del ventrículo izquierdo. Este es un equipo que tiene un gran mérito porque es un desarrollo de un equipo argentino. Es muy simple, es como un electrocardiógrafo, se coloca exactamente igual que un electrocardiógrafo, y sus resultados han sido testeados con eco y métodos invasivos. Este método da diferentes tipos de curvas sincrónicas, intermedias y asincrónicas. Fíjese, y aparte de la morfología de las curvas, hay una curva azul y una roja que dan la activación, el tiempo de activación en el septum y la pared lateral. Fíjense que esta es una curva sincrónica, que es el QRS normal. Esta es estimulación isiana, y fíjese lo que es en el bloqueo de rama izquierda, cómo se ve en la asincronía, lo mismo que un marcapaso en el ápex del ventrículo izquierdo. Estos son pacientes nuestros donde se ve el marcapaseo parahisiano, donde tenemos una captura no selectiva de las de His, tenemos una curva tipo 2 sincrónica con un QRS de 125 milisegundos y un valor de sincronía de 0,32. Y esta es una curva asincrónica de un marcapaso que está colocado en el ápex del ventrículo derecho. ¿Cuál es la sistemática de implante? Se utilizan catéteres estándar de fijación activa. Se conecta al Synchromax y se hace una medición en tiempo real. No se mapea el haz de His, y lo que se busca es una captura no selectiva del haz de His. Fíjese, acá nosotros hemos puesto, este es un caso nuestro, un catéter desde abajo para saber dónde está la localización del haz de His. Esto sirve al principio como para guiarse, y después uno puede prescindir de este catéter. La sistemática que se utiliza es hacer una pequeña curva en el estilete, una doble curva. Entonces, colocamos el catéter, lo ubicamos en la región septal parahisiana y estimulamos. Ahí vemos, si nosotros llegamos a conseguir un QRS angosto con una pseudo delta, una curva sincrónica tipo 2 o tipo 5 y un valor de sincronía menor a 0,4 o 0,7, lo que hacemos es ver si tenemos umbral de captura, onda R e impedancia adecuados, y en ese caso fijamos el catéter. Esta es la sistemática que seguimos nosotros. Estas son las localizaciones que terminan teniendo los catéteres en las diferentes incidencias radiológicas. Ahora, nos preguntamos, ¿es mejor la estimulación isiana que en el ápex del ventrículo derecho? Bueno, hay muchos estudios que se han hecho. Este está publicado en el año 2018, y lo que se vio es que el beneficio de estimular el haz de His se ve principalmente en aquellos que tienen una carga de estimulación mayor al 40%, y principalmente la diferencia también en los que tienen una fracción de eyección menor del 50%. Ahora, ¿por qué la estimulación del haz de His
puede ser una alternativa a la resonancia, a la resincronización. Y esto es porque ya Narula en el año 77 había publicado de que en realidad el haz de Higgs tiene lo que se llama una disociación longitudinal. Desde el nódulo AB ya están las ramas, ¿no es cierto? Y cuando hay un bloqueo de rama izquierda puede ser proximal dentro del haz de Higgs. De manera que si nosotros estimulamos distalmente a esta obstrucción, pero siempre dentro del haz de Higgs, podemos solucionar el bloqueo de rama izquierda, como se ve acá en esta imagen. Este es un bloqueo de rama izquierda y acá se está estimulando en el Higgs y se angosta el QRS. Está demostrado que prácticamente cerca del 50% de los bloqueos de rama izquierda son proximales. Así que podemos solucionar este problema. Ahora, la estimulación parisiana versus la resincronización se ha evaluado en diferentes estudios también. Por ejemplo, en este estudio, la estimulación del haz de Higgs como alternativa del marcapaseo biventricular demostró que es mejor estimular el haz de Higgs, ¿no es cierto?, en la función, tanto en la función ventricular como en la clase funcional. A tal punto que en el año 2018 se publicó esta perspectiva, la doctora Curtis, si el hecho de estimular el haz de Higgs no vuelve obsoleta a la resincronización. Entonces, las conclusiones. La estimulación del haz de Higgs preserva la sincronía ventricular, puede corregir la asincronía del ventrículo izquierdo, requiere una curva de aprendizaje. Las nuevas herramientas como nuevas vainas pueden facilitar su práctica. El Syncromax es una herramienta de gran ayuda para el implante. Está indicada en pacientes con baja fracción de eyección y elevado porcentaje de estimulación. Hoy en día esta sería una indicación indiscutible. La estabilidad del catéter y los umbrales de estimulación son aceptables. Es una alternativa a la terapia de resincronización cardíaca y tiene una perspectiva de crecimiento en el futuro de la estimulación definitiva. Muchas gracias.